Todos tuvimos ese sueño. Cuando éramos jóvenes, el mundo nos parecía un lugar de posibilidades infinitas. Y esas posibilidades tenían forma de coche. No hablo de cualquier coche. Hablo de esos coches. Esos que veíamos en las películas, en los videos musicales de nuestros artistas favoritos. Los que usaban las celebridades en las portadas de las revistas. Los que veíamos estacionados frente a los hoteles más lujosos, brillando bajo las luces de la ciudad, con un ballet esperando respetuosamente. Eran símbolos. No eran solo transporte, eran una declaración. Eran la prueba de que lo habías logrado. Un BMW Serie 7, el silencio absoluto de la cabina, el olor a cuero caro, la autoridad de un líder mundial. Un Range Rover, esa sensación de elegancia robusta, capaz de conquistar la ciudad y la montaña, mirando a todos desde arriba. Un Maserati, el sonido, la pasión, esa alma italiana que ningún otro coche parecía tener. Eran el sueño de la infancia. El póster en la pared de nuestra habitación. Eran la meta. Pasan los años. Crecemos, trabajamos duro. Y un día, navegando por internet, ese sueño inalcanzable, esa pieza de deseo, aparece frente a nosotros, con un precio. Y el precio es bajo. No solo bajo, es sospechosamente bajo. Ese mismo BMW Serie 7, el coche insignia de $100.000, el pináculo de la ingeniería alemana, ahora cuesta menos que un Toyota Corolla nuevo. Ese Range Rover que usaba tu celebridad favorita, ahora tiene el precio de un SUV económico de segunda mano. Te sientes inteligente. Te sientes un genio de las finanzas. Piensas, es mi oportunidad. He sido más listo que el mercado. El coche se depreció, pero la calidad sigue ahí. Es ahora o nunca. Voy a conducir como un millonario, pagando el precio de un auto económico. Pero detente, respira profundo. Porque no encontraste una oportunidad. Estás mirando directamente a una trampa. Hoy, esto no es un top 3 de coches feos o lentos. Esto es una advertencia. Un análisis de consumidor. Vamos a desenmascarar 3 coches de lujo, que son una trampa financiera perfectamente diseñada. 3 coches que, como dicen los mecánicos en todo el mundo, literalmente, viven en el taller. Pero antes de revelar la primera trampa, quiero que seas honesto. ¿Cuál es el coche de lujo usado con el que siempre has soñado? Ese que miras en secreto en las páginas de venta y piensas, ¿quizás? Deja tu opinión en los comentarios. Nuestra primera trampa es una obra maestra, una sinfonía de la ingeniería alemana, y ese es precisamente el problema. Hablamos del BMW Serie 7, de la generación E65, fabricado entre 2001 y 2008, la carnada. Para entender la trampa, hay que entender el sueño. A principios de los 2000, BMW quiso dar un golpe en la mesa. Quiso crear el coche más avanzado del planeta, un coche que redefiniera el lujo para el nuevo milenio. Y lo logró. Este no era un coche cualquiera, era el coche presidencial, el buque insignia. Fue el coche que introdujo el controversial sistema iDrive al mundo, una pantalla central, controlada por un botón giratorio, cuando todos los demás aún usaban 1.000.000 de botones físicos. Era una fortaleza tecnológica. Fue uno de los primeros coches en usar un BusCAN, un sistema nervioso central donde todas las computadoras hablaban entre sí. Tenía suspensión de aire adaptativa, visión nocturna por infrarrojos, puertas que se cerraban solas suavemente, y más de 50 computadoras internas. 50. En 2001. Estas computadoras controlaban desde los asientos con masaje, calefacción y refrigeración, hasta la inclinación de los faros en las curvas. Era el pináculo del lujo. Y como dijimos, hoy, gracias a una depreciación brutal, su precio es ridículo. Es una tentación irresistible. La trampa. Aquí es la complejidad. La tecnología de hace 20 años siempre falla. Es una ley de la vida. Y cuando falla en un coche de $100.000, la reparación cuesta como si fuera un coche de $100.000. El iDrive, que era revolucionario, hoy es más lento que un teléfono de primera generación. La pantalla se llena de píxeles muertos. Los frenos de estacionamiento electrónicos fallan, dejando el coche inmovilizado.
Las puertas que se cierran solas dejan de hacerlo. Y como todo está conectado por ese bus-can, un simple sensor de ventana defectuoso puede, por alguna razón, hacer que el aire acondicionado deje de funcionar. Es un caos. Y entonces llega el verdadero terror. Primero, la suspensión de aire adaptativa. No es una cuestión de si va a fallar, es una cuestión de cuándo. Las bolsas de aire se resecan con el tiempo y se pinchan. El compresor se quema de tanto trabajar. Y cada una de esas bolsas cuesta más de $1.000 para reemplazar. Las 4 esquinas. Más de $4.000. Pero el golpe mortal está bajo el capó. Los motores V8 de esta generación, conocidos como N62, son famosos por dos pesadillas. Primero, las infames fugas de aceite por los sellos de las válvulas. El coche empieza a soltar una nube de humo azul en el semáforo. La reparación requiere desarmar medio motor. Segundo, el tubo de refrigerante. Un tubo de plástico que BMW decidió pasar por dentro del motor, justo en el medio del B. Con los ciclos de calor, ese tubo se vuelve quebradizo y se rompe, causando una fuga de refrigerante catastrófica que puede destruir el motor. El veredicto: no estás comprando un coche. Estás comprando 50 computadoras viejas, un sistema de aire comprimido y un laberinto de plástico y goma a punto de colapsar. El mecánico de tu barrio no puede ni quiere repararlo. Su escáner de $500 no puede leer los códigos de BMW. ¿Eres un rehén de la concesionaria o de un especialista muy, muy caro? Esto no es una compra, es una sentencia financiera. La segunda trampa es aún más seductora, porque no solo vende tecnología, vende estatus puro, vende una imagen. Hablamos del Range Rover, específicamente el L322, vendido entre 2002 y 2012. La carnada. Este es el coche que grita: «Llegué». Es el símbolo máximo de estatus. Es el coche de la realeza británica. La propia reina Isabel tuvo varios. Es el coche que ves en cada video de hip hop de los 2000. El que usan los jugadores de fútbol en Inglaterra. Conducir uno es una experiencia. Vas sentado alto, en un trono de cuero, mirando a todos los demás coches desde arriba. El mundo exterior desaparece. Estás en una cabina silenciosa, rodeado del cuero más fino y madera noble. Te hace sentir poderoso, invencible, capaz de cruzar un río o de estacionar frente a la ópera. Y gracias a su legendaria depreciación, un modelo usado de 10 o 15 años puede costar menos que un sub japonés o coreano nuevo. El sueño de la infancia parece estar al alcance de la mano. La trampa. Aquí es la legendaria falta de fiabilidad británica. Este coche es un Frankenstein de la ingeniería, nacido en una época caótica. Verás, esta generación del Range Rover tuvo 3 vidas. Primero, fue lanzado bajo el control de BMW. Usaba motores y electrónica de BMW, ¿sí? Los mismos motores problemáticos del Serie 7. Y peor aún, usaba una transmisión de General Motors que no estaba diseñada para el peso y la potencia del motor BMW, causando fallos prematuros. Luego, Ford compró Land Rover. Cambiaron los motores por motores Jaguar, que también tenían sus propios problemas. Finalmente, recibió sus propios motores Uvo 8 de 5.0 litros, que son potentes, pero conocidos por problemas caros en las guías de las cadenas de distribución. Es un coche con crisis de identidad. Pero el problema universal es la electrónica. Y, por supuesto, la suspensión de aire. La electrónica, infamemente hecha por Lucas, conocido en el mundo de los mecánicos como el príncipe de las tinieblas, es un caos. La pantalla táctil deja de responder. El techo solar, una característica de lujo, es famoso por gotear agua. Y gotea directamente sobre los módulos electrónicos principales que están en el maletero, causando un desastre eléctrico total. El coche simplemente se niega a encender. O peor, activa todos los limpiaparabrisas y luces sin razón. Y la suspensión de aire. Es un pozo sin fondo de dinero. Falla constantemente. Los compresores se queman. Las líneas de aire se rompen. El coche se hunde de un lado
pareciendo un animal herido. Hay una broma muy famosa entre los mecánicos. ¿Por qué los dueños de Range Rover nunca se saludan por la tarde cuando se cruzan en la calle? Porque ya se vieron esa misma mañana. En el taller. El veredicto. Comprar un Range Rover usado no te hace parecer rico. Te hace lentamente quedar pobre. No estás comprando el estatus de un coche de $150.000. Estás comprando para siempre la cuenta del taller de un coche de $150.000. Y llegamos a la trampa número 1. La peor de todas, la más cruel. Porque esta no solo ataca tu billetera, ataca tu alma y tu sueño de infancia de tener un coche exótico. Hablamos del Maserati Ghibli o el Quattroporte de 2013 en adelante. La carnada es un Maserati. El tridente, el nombre, el sonido. Es la pura pasión italiana. Es el sueño exótico. Un coche que compite con Porsche y Mercedes, pero con un alma que, según dicen, viene de Ferrari. Cuando enciendes ese motor Uivo 6 biturbo, diseñado por Ferrari, y escuchas el escape, todo tiene sentido. Es un sonido que ningún coche alemán puede replicar. Es el coche que te hace diferente. No eres solo otro conductor en un sedán alemán. Eres especial. Y aquí está la isca más grande. Estos coches tienen la peor depreciación del mercado. Un Ghibli pierde el 70% de su valor en apenas 3 o 4 años. Repito, 70%. Puedes comprar un Maserati usado, casi nuevo, por el precio de un Honda Civic bien equipado. ¿Cómo resistirse a ese sonido? A ese logo, por ese precio. La trampa es la calidad. Por dentro, aunque el cuero es bonito, muchos de los botones, la pantalla multimedia y los interruptores de las ventanas son de plástico barato. ¿Por qué? Porque son sacados directamente de un Dodge Dart, un Jeep Cherokee o un Chrysler 300. Porque todos pertenecen al mismo grupo, Stellantis. Pagas por Italia, pero recibes partes de Detroit. El sistema multimedia Uconnect es el mismo que encontrarías en una minivan de alquiler. Los botones del volante son idénticos, pero el mantenimiento... el mantenimiento no es de Chrysler. El mantenimiento tiene precio de Ferrari. Ese motor V6 que suena tan bien fue de hecho diseñado en colaboración con Ferrari y construido por ellos. Eso suena genial, hasta que llega la primera factura del taller. El veredicto. El Maserati usado es el peor de todos los mundos. Tienes la calidad de construcción y los plásticos de un coche económico americano, pero pagas el costo de mantenimiento de un superdeportivo italiano. Una simple revisión de aceite puede costar $500. Un reparo de rutina, $3.000. Los botones se vuelven pegajosos. Cuando esos plásticos baratos de Chrysler se rompen, el mecánico no puede pedir la pieza de un Dodge. Tiene que pedir la pieza con el logo de Maserati, que cuesta 10 veces más. Fuiste atraído por el sonido de Ferrari, pero serás destruido por la cuenta del taller. Es la trampa perfecta, envuelta en un diseño hermoso. La trampa está lista. El sueño de la infancia, la belleza, el estatus de la marca y el precio bajo. Todo eso es la carnada. Es una carnada diseñada para atrapar a los que quieren una vida de lujo, sin el presupuesto de lujo. Pero la realidad es el taller. La realidad son los sensores fallando, las suspensiones de aire colapsadas, las fugas de aceite incurables y las cuentas de reparación que valen más que el propio coche. No hay nada más costoso en el mundo que un coche de lujo alemán, británico o italiano. Barato. Así que recuerda la regla de oro, la regla que te salvará miles de dólares. Si no puedes permitirte comprar ese coche de lujo nuevo, no puedes permitirte, bajo ninguna circunstancia, mantener ese mismo coche usado. Es así de simple. El sueño de la infancia puede convertirse rápidamente en tu peor pesadilla financiera. ¿Me faltó algún coche en esta lista? Quizás un Audi Allroad de primera generación, con su suspensión de aire. Un Mercedes Clase S con el sistema ABC. O un Porsche Cayenne de primera generación. ¿Cuál es tu mayor pesadelo de taller? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.